Hoy nos adentramos en una escalofriante historia que desvela el oscuro mundo del crimen organizado, la traición y la redención. Es la historia de un hombre conocido como Apache Trudeau, uno de los sicarios más prolíficos de Canadá, quien finalmente se convirtió en informante de los Hells Angels. Si hay un crimen con el que Yves Apache Trudeau está más estrechamente relacionado, sería la masacre de Lennoxville del 24 de marzo de 1985. El asesinato de 6 Hells Angels a manos de sus antiguos camaradas conmocionó al submundo, a las fuerzas del orden y al público, y casi condujo a la completa caída del club en Quebec. La masacre de Lennoxville es un momento definitorio en la historia del crimen organizado en Canadá. Es una historia que se desarrolla como un oscuro thriller donde la hermandad se convirtió en traición y las consecuencias fueron mortales y de largo alcance. Para comprender realmente este evento crucial, debemos adentrarnos en la vida y carrera criminal de Yves Apache Trudeau, el hombre en el centro de todo. El viaje de Yves Trudeau al submundo criminal comenzó a finales de la década de 1960. En la vibrante y turbulenta ciudad de Montreal. Nacido en 1946, Trudeau creció en un entorno donde el crimen y la violencia eran parte del paisaje, y se sintió atraído por ello desde temprana edad. En 1968, a la edad de 22 años, Trudeau dio su primer paso significativo en el mundo del crimen organizado al unirse al club de motociclistas Popeyes. Los Popeyes, al igual que muchos otros clubes de motociclistas de la época, estaban involucrados en una serie de actividades ilícitas, incluyendo drogas, prostitución, extorsión y robo. Pero lo que diferenciaba a Yves Trudeau de sus compañeros motociclistas era su peculiar fascinación por la violencia. Desde temprana edad, mostró un gran interés en asuntos militares, armamento y explosivos. Fue esta fascinación la que finalmente lo convirtió en uno de los asesinos más prolíficos de Canadá. Según el periodista y autor de Crímenes Reales, James Dubrow, la obsesión de Trudeau por la violencia era evidente desde temprana edad. Trabajó en una fábrica de explosivos, perfeccionando habilidades que se convertirían en su sello distintivo. Su experiencia con explosivos y armas lo convertiría en una figura formidable en el submundo criminal. A medida que avanzaba la década de 1970, el panorama criminal en Montreal experimentaba una transformación significativa. Clubes de motociclistas rivales, incluyendo los Devil's Disciples y los Satan's Choice, con base en Ontario, buscaban expandir sus territorios, lo que llevó a una violenta lucha por el control del submundo criminal. Esta feroz competencia por la supremacía resultó en un aumento de la violencia, lo que le valió a Quebec la reputación de ser uno de los lugares más peligrosos para el crimen organizado en América del Norte. Para 1975, los Devil's Disciples se desbandaron después de que 15 de sus miembros fueron asesinados por un grupo criminal u otro, intensificando aún más el clima de miedo y rivalidad. Fue en este ambiente tumultuoso que Yves Trudeau se encontró en un camino fatal. En el verano de 1977, 5 de los 10 capítulos del club de motociclistas Satan's Choice, incluido el de Montreal, se unieron a los Outlaws con sede en Chicago, mientras que los Popeyes tomaron una medida similar, aliándose con los Hells Angels. La asociación de Trudeau con los Hells Angels marcó un punto de inflexión significativo en su carrera criminal. Fue dentro de los Hells Angels que se convertiría en uno de los asesinos más prolíficos y temidos en la historia del crimen organizado canadiense. La despiadada ola de asesinatos de Trudeau comenzó en serio una vez que se convirtió en miembro de pleno derecho de los Hells Angels. Fue dentro de esta notoria pandilla de motociclistas que cometió una serie de asesinatos brutales, lo que le valió notoriedad que se extendió mucho más allá del submundo criminal. Su primer asesinato dentro de los Hells Angels ocurrió cuando disparó a un joven miembro de los Outlaws fuera de un bar en la pequeña Italia de Montreal, desencadenando una guerra a gran escala.
Esto fue solo el comienzo de una carrera de asesinatos que florecería en la década de 1970 y principios de la década de 1980. Trudeau no mostró restricción en los métodos que empleaba para eliminar a sus objetivos. Abatía a las víctimas en sus propias casas, colocaba bombas en sus vehículos y, de manera escalofriante, no mostraba consideración por el daño colateral. Novias y esposas murieron junto a sus hombres, un testimonio de la crueldad de sus acciones. No tenía absolutamente ninguna conciencia, ningún respeto por la vida humana en absoluto, dice Dubrow, describiendo la actitud de Trudeau durante su reinado de terror. Las palabras de Dubrow capturan la esencia de la personalidad criminal de Yves Apache. Trudeau era un asesino a sangre fría que se ganó su siniestro apodo de «el paragolpes loco» debido a su reputación como experto en explosivos. La violencia y el terror que desató en las calles de Montreal durante este periodo no tenían parangón, incluso en el despiadado mundo del crimen organizado. La década de 1980 trajo un nuevo capítulo en la vida de Trudeau, ya que continuó su reinado de terror dentro de los Hells Angels. Para entonces, los Hells Angels en Montreal se habían expandido, lo que llevó a la creación del North Chapter en septiembre de 1979. Este capítulo, con sede en el suburbio del norte de Laval, estaba compuesto principalmente por exmiembros de los Popeyes. Sin embargo, esta nueva independencia no auguraba nada bueno para el North Chapter, ya que comenzaron a exhibir un comportamiento notorio, especialmente su alto consumo de cocaína, su falta de respeto por las reglas del club y su desprecio por otros criminales. Vale la pena destacar que la adicción de Trudeau a la cocaína no fue un obstáculo para sus actividades violentas. De hecho, podría haber alimentado sus tendencias asesinas. Según Dubrow, muchos sicarios, incluido Trudeau, solían consumir cocaína antes de llevar a cabo sus asesinatos. La mayoría de los sicarios que he conocido son adictos a la cocaína y suelen consumir cocaína antes de cometer los asesinatos. Dice, les facilita un poco las cosas. No todos, pero el alcoholismo y el consumo de drogas son muy comunes entre los sicarios. En febrero de 1980, Trudeau cometió un asesinato particularmente atroz cuando mató a la abuela de un exmiembro de los Hells Angels, a quien creía que estaba cooperando con las fuerzas del orden. No se detuvo en la abuela, sino que también eliminó al delator sospechoso y a su esposa. La reputación de Trudeau como un despiadado sicario pronto se extendió más allá de su papel dentro de los Hells Angels. La comunidad criminal de Montreal reconoció su experiencia mortal y sus servicios fueron solicitados por otras organizaciones criminales. Pierre de Champlain, autor de Histoire du crime organisé à Montréal, explica: la comunidad criminal de Montreal conocía la reputación de Trudeau como asesino. Era muy profesional, muy meticuloso y por eso usaban sus servicios. Trudeau aceptó contratos de la West End Gang, una organización criminal irlandesa que operaba en la mayor parte del suroeste de habla inglesa de Montreal. La relación entre los Hells Angels y la banda irlandesa era profunda, y el papel de Trudeau en ella fue particularmente inquietante. Frank Peter Dooney Ryan, una figura destacada en la West End Gang, tenía un historial de colaboración con Trudeau. En enero de 1982, Ryan obligó a los Hells Angels a asesinar a 3 de sus propios miembros, junto con una de sus novias. El trío, liderado por el miembro fundador de los Hells Angels de Montreal, Dennis Kennedy, había ideado un plan para secuestrar a uno de los hijos de Ryan y usar el dinero del rescate para pagar la deuda de drogas que le debían. Cuando Ryan se enteró de este complot, dio un ultimátum a los Hells Angels: eliminar a los conspiradores o perder el acceso a las drogas que estaba importando. Los 4 individuos fueron asesinados de manera rápida y despiadada, y se alega que Trudeau mismo apretó el gatillo en Dennis Kennedy. Este oscuro episodio en la historia de las bandas de motociclistas, como los Hells Angels, revela un fuerte contraste entre su hermandad profesada y la brutal realidad de sus acciones. Hablan de una hermandad, dice James Dubrow, pero cuando descubren que alguien ya no es útil, simplemente se deshacen de él.
Este incidente pone de manifiesto la traicionera y despiadada naturaleza del mundo criminal, donde la lealtad puede convertirse rápidamente en traición, a menudo con consecuencias mortales. Las conexiones de Frank Peter Dooney Ryan con Trudeau no terminaron ahí. Solo un par de meses antes del asesinato de Kennedy, Ryan había contratado a Trudeau para asesinar a Hughie McGurnaghan, un miembro de la West End Gang a quien Ryan creía que lo había estafado en dinero de drogas. Dooney se enfureció un poco y quería dar un ejemplo, dice Darcy O'Connor, autor de Montreal's Irish Mafia, sobre la West End Gang. Contrató a Yves Trudeau para enviar un mensaje al resto de la West End Gang de que no te metes con Dooney Ryan si le debes dinero. El 27 de octubre de 1981, Trudeau detonó una bomba debajo del automóvil de McGurnaghan mientras conducía por Westmount Park. La explosión fue tan poderosa que voló las piernas de McGurnaghan y rompió ventanas en el exclusivo vecindario. Trágicamente, murió de camino al hospital. A medida que exploramos la vida y los crímenes de Yves Apache Trudeau, se vuelve claro que su involucramiento con organizaciones criminales iba mucho más allá de su papel como miembro de los Hells Angels. Su disposición para cometer asesinatos a sangre fría para diversas facciones le valió una temible reputación en el submundo criminal. Pero quizás el asesinato más infame de Trudeau ocurrió 3 años después del asesinato de McGurnaghan. Este asesinato también fue llevado a cabo en nombre de la West End Gang, consolidando su estatus como un sicario que era inquebrantablemente leal con aquellos que lo contrataban. El 13 de noviembre de 1984, Frank Peter Dooney Ryan fue asesinado a tiros por Paul April, otro miembro de la West End Gang, y su socio Robert Lelievre. El funeral de Ryan brindó la oportunidad para que su amigo y colega Alan "The Weasel" Ross se pusiera en contacto con Trudeau. Al enterarse de que April se jactaba del asesinato, Ross decidió que era hora de vengarse. Ross no tuvo que esperar mucho. En las primeras horas del domingo 25 de noviembre, el asociado de Trudeau, Michel Blas, se presentó en el apartamento de April en 1645 de Maisonneuve Oeste, llevando regalos, un televisor, una videograbadora y una copia en cinta de video de Hells Angels Forever, un pseudo-documental producido por el capítulo de Manhattan de la Pandilla. Trudeau había estado preparando el terreno para un acto de venganza que enviaría ondas de choque a través del mundo criminal. Una vez que Blas salió de manera segura del apartamento, Trudeau detonó una bomba oculta dentro del televisor. La explosión fue tan devastadora que no solo mató a April y Lelievre, sino que también causó daños extensos en otros 8 apartamentos en el edificio del gueto estudiantil de la Universidad de Concordia. En ese momento, las relaciones entre los capítulos Sorel y Laval de los Hells Angels habían llegado a un punto sin retorno. El North Chapter, ubicado en Laval, estaba en constante tumulto. Fuertemente adicto a la cocaína, el capítulo también retenía las ganancias de las ventas de drogas por valor de $300,000 que se suponía debían compartir con la West End Gang. Esta disputa por el dinero de las drogas exacerbó la creciente tensión entre el North Chapter y el capítulo madre de Sorel. En marzo de 1985, el capítulo de Sorel convocó una reunión secreta en la que declararon oficialmente que el capítulo de Laval estaba en mala situación. La decisión fue grave. Se elaboró una lista de miembros del North Chapter, incluyendo a Trudeau, a quienes se debía asesinar. Otros tuvieron la oportunidad de retirarse o unirse al capítulo de Sorel. La aguda conciencia de Trudeau sobre la situación volátil en el panorama criminal de Quebec probablemente le salvó la vida. Al percibir que un enfrentamiento violento era inminente entre los capítulos de Sorel y Laval, tomó una decisión que resultaría ser salvadora. Una semana antes de la reunión fatal en Lennoxville, Trudeau se internó discretamente en un centro de desintoxicación en Oka, ubicado al oeste de Montreal. Fue un movimiento estratégico para distanciarse del derramamiento de sangre inminente y resultaría ser una decisión que le salvaría la vida. El domingo 24 de marzo de 1985,
se desarrolló la trampa que se había puesto en marcha en Lennoxville. El North Chapter, aunque reacio, fue presionado para hacer el viaje desde Laval a Lennoxville. Se les dijo que su presencia era obligatoria en el evento. Varios miembros del North Chapter, incluido el presidente del capítulo, Laurent Viau, llegaron según lo programado. Sin embargo, otros, que habían sentido el peligro inminente, se negaron a asistir al evento. Notablemente, Yves Apache Trudeau estaba notablemente ausente. Los eventos que ocurrieron en Lennoxville ese día fueron nada menos que horribles. La trampa se activó y las consecuencias fueron mortales. Laurent Viau y otros 4 miembros del North Chapter fueron brutalmente asesinados a tiros. Sus cuerpos sin vida fueron envueltos en bolsas de dormir y luego atados a bloques de concreto. Fue una escena horrible de violencia y traición. Los perpetradores no se detuvieron allí. Los cuerpos fueron transportados en la parte trasera de una camioneta de alquiler a Sorel y arrojados al río. Este acto calculado de violencia marcó el clímax de una violenta lucha de poder dentro de los Hells Angels. Yves Trudeau, todavía en desintoxicación, observaba desde lejos mientras se desarrollaba el oscuro capítulo de la masacre de Lennoxville. Sabía que había escapado por poco de un enfrentamiento mortal, pero su calvario estaba lejos de terminar. A pesar de su ausencia en Lennoxville, los Hells Angels sabían que Trudeau estaba marcado. Se puso una recompensa de $50,000 por su cabeza y había hecho numerosos enemigos durante su reinado de terror. Parecía que no había escapatoria de lo inevitable. Sin embargo, la salvación llegó a Trudeau de la manera más inesperada. En abril de 1985, mientras estaba encarcelado, fue acusado de un delito de armas y posteriormente condenado a 1 año de prisión. Fue dentro de los límites de su celda de prisión que Trudeau tomó una decisión que cambiaría su vida. Reconociendo que era un hombre con precio en su cabeza y con pocas opciones restantes, Trudeau hizo un trato con las autoridades. Aceptó testificar contra sus antiguos camaradas de los Hells Angels a cambio de un entorno de prisión más cómodo y una sentencia reducida. Fue una decisión que enviaría ondas de choque a través del submundo criminal. En agosto, Trudeau entregó públicamente su primera declaración explosiva en una investigación forense. Su disposición a testificar contra los Hells Angels marcó un punto de inflexión en su vida y en la lucha contra el crimen organizado. El testimonio de Trudeau, junto con el de otros 2 informantes, resultó fundamental en la condena de aproximadamente 19 Hells Angels, incluyendo a 4 individuos directamente relacionados con la masacre de Lennoxville. Su cooperación se extendió aún más, ya que proporcionó información crucial sobre aproximadamente 90 asesinatos, admitiendo abiertamente su participación personal en 43 de ellos entre 1970 y 1985. Estas cifras asombrosas fueron un testimonio de la extensa red criminal en la que había estado involucrado. El acuerdo entre Yves Apache Trudeau y las autoridades causó indignación y controversia en su momento, y sus repercusiones continúan resonando hoy. El senador conservador y defensor de los derechos de las víctimas, Pierre-Hugues Boisvenu, expresó profundas preocupaciones sobre el acuerdo de Trudeau, considerándolo un ejemplo evidente de abuso del sistema. El programa de informantes en Canadá sufrió cambios significativos en 2013 y ahora es administrado por la RCMP. Sin embargo, Boisvenu sigue siendo escéptico sobre su uso y eficacia. Boisvenu cuestiona el valor general del programa de informantes, argumentando que el retorno de la inversión no siempre justifica su existencia. Él afirma: Apache Trudeau no tuvo que luchar por su dinero, no tuvo que luchar para ser tratado bien. Estos son programas que nos cuestan millones de dólares. Los criminales se aprovechan de una protección que no está disponible para las víctimas, y muchos de los criminales que se convierten en informantes terminarán siendo reincidentes. La crítica de Boisvenu destaca las complejas cuestiones éticas y morales que rodean a los informantes y sus roles dentro del sistema de justicia penal. La vida de Yves Apache Trudeau tomó una serie de giros inesperados después de su liberación de prisión. En 1994 se le otorgó una nueva identidad y un trabajo en una residencia de ancianos en Saint-Eustache, en la orilla norte del río San Lorenzo. Parecía que estaba en camino hacia una vida tranquila y anónima. Sin embargo,
En 2004, el pasado de Trudeau volvió a alcanzarlo. Fue arrestado nuevamente por cargos de agresión sexual que involucraban a un niño menor de 14 años. Este impactante giro de los acontecimientos destrozó la apariencia de normalidad que había experimentado brevemente. La vida de Trudeau tomó un giro trágico y oscuro cuando enfrentó estos nuevos cargos. Al final de su condena, estaba muriendo de cáncer. Durante una audiencia de libertad condicional en julio de 2008, apareció como una sombra de su antiguo yo, frágil y debilitado. Necesitaba una silla de ruedas para moverse y hablaba con una voz débil y ronca. Durante este período desafiante, a Trudeau se le preguntó sobre su enfermedad terminal y su perspectiva sobre la muerte. Describió su próxima partida como un castigo, arrojando luz sobre las complejas emociones con las que lidiaba. Cuando se le preguntó qué esperaba lograr en sus días restantes, ofreció una respuesta conmovedora. «Quiero mostrarle a mi madre que soy bueno». Fue un momento de vulnerabilidad y reflexión para un hombre cuya vida había estado marcada por la violencia y la traición. La historia de Yves Apache Trudeau nos sumerge en las profundidades del submundo criminal de Canadá. Es una narrativa de violencia, traición y redención, aunque sea una redención imperfecta y manchada. La decisión de Trudeau de cooperar con las autoridades planteó preguntas sobre el uso y la ética de los programas de informantes, mientras que su tumultuosa vida, marcada por el asesinato y el engaño, sigue siendo un recordatorio escalofriante del lado oscuro del crimen organizado. Al final, la vida de Trudeau ejemplifica la complejidad de la naturaleza humana y las elecciones que las personas hacen en su búsqueda de poder, venganza o supervivencia. Su historia nos obliga a enfrentar la incómoda realidad de que a veces, incluso en los mundos más oscuros, hay espacio para la redención, aunque sea en el crepúsculo de la vida. Gracias por acompañarnos en este apasionante viaje a través de la vida y los crímenes de Yves Apache Trudeau. Si disfrutaste de este episodio, asegúrate de suscribirte a Highway Havoc para obtener más historias impactantes del mundo del crimen real. Hasta la próxima, somos Highway Havoc y recuerda, la verdad a menudo es más extraña que la ficción.